En los días antiguos, cuando los hombres aún caminaban con la memoria fresca del diluvio, y el cielo era un campo limpio de fuego, la humanidad habló una sola lengua. Un idioma sin fronteras, sin acento ni dialecto. Cada palabra era entendida como si el corazón la pronunciara. Y con esa unidad, vino el orgullo. Los descendientes de Noé habían cruzado valles y ríos hasta llegar a la llanura de Sinar. Una tierra vasta, fértil y abierta como una promesa. Fue allí donde nació una idea peligrosa, susurrada primero por los ancianos, luego coreada por todos. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide toque los cielos. Así no seremos dispersados, así seremos eternos. El líder de este propósito era Nimrod, guerrero y cazador, cuyos ojos brillaban con la fiebre de lo imposible. Alto, de voz grave y mirada que doblegaba a multitudes, fue el primero en plantar un ladrillo en la tierra de Sinar. Y detrás de él, miles hicieron lo mismo. La torre comenzó como un altar, luego se volvió un monumento. Después, un desafío. Su base era más ancha que un río. Sus muros ascendían cada día más alto. Los hombres trajeron arcilla de tierras lejanas, la mezclaron con brea negra y moldearon ladrillos que no se partían ni con fuego. Cada nivel de la torre tenía un nombre: zafiro, rubí, ébano, ámbar, hierro, luz, furia. Y mientras subían, comenzaron a olvidar por qué construían. Algunos decían que querían alcanzar a los dioses, otros que querían obligarlos a bajar. Unos pocos, los más silenciosos, creían que ya no era una torre, sino un arma. Una joven arquitecta llamada Eila, hija de un alfarero, caminaba entre los niveles con una duda creciendo en su pecho. Cada noche soñaba con un mar de palabras cayendo desde el cielo como relámpagos, con bocas que se abrían y no se entendían entre sí. «Padre, ¿y si estamos provocando algo que no entendemos?», le preguntó. «Eila, el mundo necesita símbolos», respondió él. «La torre será el nuestro, nos hará inmortales». Pero esa misma noche, mientras el viento soplaba desde el este y la cúspide de la torre desaparecía entre las nubes, algo observó desde lo alto del cielo. No con enojo, no con odio, con una decisión silenciosa. Porque lo que el hombre había construido no era una torre hacia el cielo, sino una fractura hacia el corazón del lenguaje mismo. El día 77 del nivel Furia comenzó con un rugido sin origen. No vino de la tierra ni del cielo. Fue un zumbido en el alma. Los trabajadores se detuvieron. El aire temblaba como si estuviera a punto de hablar. El cielo ya no era azul, sino un gris estático, inmóvil, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. La torre había alcanzado el límite de las nubes. «¡Estamos cerca!», gritó Nimrod desde la plataforma más alta. «Uno más, solo un nivel más, y veremos lo que ningún ojo ha visto. La morada de los cielos será nuestra». Los obreros respondieron con gritos, golpes de martillo y cánticos en la lengua única. Un lenguaje que ahora no solo les daba unidad, sino poder. Abajo, en los primeros niveles, Eila recorría los muros con una tablilla en mano. Dibujaba símbolos que nadie le había enseñado. Los trazaba por instinto, como si le vinieran de otra vida. Su padre la observaba con recelo. Los constructores la llamaban la soñadora, y se alejaban cuando ella hablaba. Había comenzado a usar palabras que nadie comprendía. «Bajel, Sun, Elrem», murmuraba Eila mientras caminaba. «No son nombres, son advertencias». Esa tarde, una grieta invisible se abrió. No en los ladrillos, sino en las conciencias. Fue tan sutil como un parpadeo. Un obrero pidió agua, y su compañero trajo una piedra. Otro gritó «¡Fuego!» y le arrojaron barro. En cuestión de minutos, las órdenes dejaron de tener sentido. Los cánticos se volvieron discordantes. Las voces se alzaban, pero nadie entendía. «¡Pasadme el cincel!», gritó uno. «¿Qué es un chinkar?», respondió el otro, confundido. Las herramientas caían, las instrucciones se perdían. Un caos sordo se apoderó de la torre. En la cima, Nimrod alzó su voz, pero ya nadie le respondía. Sus palabras eran piedras sueltas, sin eco, sin puente. El lenguaje se fracturó. En ese instante, el cielo se abrió en silencio absoluto. No hubo trueno, ni fuego, solo una presencia, infinita, absoluta, invisible, como si el cielo hubiera descendido, para observar, y habló, no con palabras, sino con fragmentos. Las mentes humanas no lo escucharon con los oídos, sino con sus almas, quebradas y confundidas. Y cada uno entendió algo distinto. Para uno fue un canto, para otro una amenaza, para otros nada, solo vacío. Eila cayó de rodillas en medio de la sala del nivel Zafiro. Sangraba por la nariz, su tablilla se había partido en dos. En sus ojos había algo nuevo, entendimiento y pérdida. Ella alzó la vista y susurró: «No nos han destruido, nos han separado». Y desde la cúspide de la torre, Nimrod cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, no sabía cómo ordenar. La torre aún se mantenía en pie, pero el alma del mundo ya se había partido. La torre crujía, no por un temblor de la tierra,
sino por un vacío que se había colado entre los ladrillos, la incomprensión. Obreros que antes trabajaban como si fueran uno solo, ahora se miraban como extraños. Voces familiares sonaban como lenguas enemigas. Cada grupo comenzó a agruparse según lo que aún podían entender. En los niveles bajos, los alfareros hablaban con ritmos suaves y curvos. En los medios, los herreros gesticulaban con fuerza y golpeaban el suelo para hacerse entender. Más arriba, los talladores repetían cantos guturales que parecían contener estructuras antiguas del habla, pero no coincidían con ninguna otra voz. La humanidad se dividía. Ayla caminaba entre ellos. Su cuerpo tambaleaba, pero su mente ardía. Ella entendía a todos, no perfectamente, pero con una intuición imposible. Cada lengua que nacía en la confusión, ella la podía sentir como si ya la hubiese escuchado en un sueño distante. «Esto no es una maldición», dijo al viento. «Es un nuevo comienzo. Forzado». Los líderes intentaron recuperar el control. Nimrod, con su túnica rasgada y los ojos extraviados, gritaba órdenes que nadie obedecía. En su desesperación, intentó derribar parte de la torre con sus propias manos. «Si no pueden oírme, no merecen lo que hemos construido». Pero sus palabras eran ruido. En una última reunión, una escena de gestos, símbolos, gritos y frustración, los pueblos comenzaron a separarse. Hombres y mujeres recogían sus herramientas, formaban pequeños clanes y bajaban por los niveles de la torre hacia la llanura. Nadie sabía a dónde ir, pero sabían que no podían seguir juntos. Ayla, acompañada solo por el eco de sus pasos, subió hasta el nivel más alto aún accesible. Allí, donde las nubes aún se enroscaban en la piedra, encontró la tablilla de Nimrod, abandonada y agrietada. En ella, un solo símbolo, una espiral truncada. «El intento de ascenso», murmuró. Nunca fue el problema. Entonces alzó su mirada al cielo, que ahora brillaba con una luz pálida, casi melancólica. No había furia en lo divino, solo un orden restaurado, y en su espalda sintió que algo la observaba, no desde fuera, sino desde dentro. El lenguaje no había muerto, solo había evolucionado, y algunos, muy pocos, podrían aún recordarlo todo. El viento sopló con fuerza. Las banderas en lo alto se desgarraron. Ayla apretó la tablilla rota contra su pecho. A sus pies, el mundo comenzaba a alejarse de sí mismo. Los pueblos se dispersaban, nacían las culturas, las rutas, las fronteras, y la torre, por fin dejó de crecer. Años pasaron, luego décadas, y después, siglos. La torre quedó como un monumento hueco, un gigante dormido con la espalda rota, devorado por la arena, cubierto de raíces y tiempo. Lo que una vez fue un símbolo de orgullo, ahora era ruina, leyenda, advertencia. Los clanes que descendieron de ella se habían desperdigado por los confines del mundo. Cada uno hablaba una lengua distinta, y con cada lengua, una visión del universo. Nacieron las mitologías, las ciudades, las guerras, las oraciones. Todo a partir de una palabra que ya no existía. Pero no todos olvidaron. Ayla vivió en las tierras del norte, entre montañas que nunca repetían la misma forma. Su rostro se llenó de arrugas y sus ojos de memorias que no le pertenecían. Fundó una escuela secreta, donde no se enseñaba una lengua, sino a escuchar todas. A los pocos que podía entrenar, les enseñaba el arte de la conexión. No traducir, sino intuir. No repetir, sino recordar. Los llamaban los guardapalabras. Y aunque eran pocos, su existencia mantenía viva una chispa. Una noche, mientras Ayla tallaba una nueva tablilla bajo la luna, escuchó un golpe seco en la puerta del templo. Un joven, apenas de 12 años, se arrastró hasta ella. Estaba cubierto de polvo, con una cicatriz en forma de espiral en la frente. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. Él no respondió con sonidos. Solo extendió su mano, y en la tierra, dibujó con un dedo el símbolo roto de Nimrod, pero esta vez completo. Ayla retrocedió. Ese símbolo no lo había enseñado. Nadie lo recordaba completo, ni siquiera ella. «¿Dónde lo viste?». El niño levantó la mirada. Su voz no tenía acento, no tenía tiempo. «No lo vi, lo escuché, en un sueño, desde lo alto, donde la torre aún no ha terminado». El corazón de Ayla se detuvo un instante. La torre, no en piedra, no en barro, sino en memoria, en espíritu. Y entonces lo comprendió. La división no fue el final del intento, sino el inicio de la reconstrucción, pero desde adentro. «Tú no has venido a aprender», susurró ella. «He venido a recordar». El cielo, esa noche, volvió a temblar suavemente, no en ira, sino como si respirara. Y entre las estrellas brilló brevemente un destello, una palabra no dicha, aguardando ser pronunciada, porque la torre no debía alcanzar el cielo, sino conectar los corazones. El niño, a quien no se le conocía nombre, pero a quien todos recordarían, se quedó junto a Ayla durante 7 días. No comió, no durmió, solo hablaba, pero no con palabras normales. Cada noche, una nueva lengua emergía de su boca, como si dentro de él vivieran miles de voces olvidadas, recordando lo que la humanidad había perdido.
Los ancianos de las tierras cercanas acudieron al templo. Algunos entendían una palabra, otros un gesto. Nadie podía comprenderlo todo, excepto Eyla. Cada idioma, dijo ella al reunirlos, es una parte de la torre que construimos juntos. No fue un castigo, fue un mapa. Todos callaron. Nos equivocamos al querer tocar el cielo con ladrillos. La verdadera ascensión era comprendernos los unos a los otros, aprender el idioma de la diferencia, no eliminarla. Los guardapalabras comenzaron a viajar, ya no a enseñar, sino a escuchar, a recoger dialectos moribundos, cuentos casi extintos, canciones cantadas solo por abuelas en la penumbra. Cada historia, cada sílaba era un ladrillo invisible, y la torre, lentamente, comenzaba a alzarse de nuevo, no con barro ni con ambición, sino con memoria, lenguaje y comunión. Eyla murió al año siguiente, rodeada por todos los que aún creían que entender al otro era más poderoso que dominarlo. Fue enterrada bajo el arco de piedra más antiguo del templo, donde floreció una planta que nadie había visto antes. Sus pétalos cambiaban de forma según la voz que los tocaba. El niño, ahora adolescente, siguió caminando por el mundo, a veces solo, a veces en compañía. Cuando hablaba, las personas no siempre lo entendían, pero sentían. Y donde él iba, las naciones se acercaban, los muros se agrietaban, las diferencias no desaparecían, pero dejaban de ser armas. Y dicen que, en lo alto de ciertas montañas, cuando la niebla se abre, puede verse una sombra altísima proyectada en el cielo. No de piedra, no de metal, sino de la torre, la verdadera, la que los dioses no destruyeron, porque aún está en construcción, dentro de nosotros. Y así, la Torre de Babel nunca fue un monumento de piedra, sino un puente de palabras, memorias y corazones. Aunque el mundo se fragmentara, la verdadera construcción sigue en marcha dentro de cada uno de nosotros. Si esta crónica te ha conmovido, regálanos tu me gusta y suscríbete para descubrir juntos más leyendas olvidadas. Activa la campanita y sé parte de nuestra comunidad. Aquí, las historias nunca mueren. Simplemente esperan ser recordadas.